Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía, bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día martes 25 de agosto y el pasaje de hoy viene de Romanos capítulo 14, versículos 1 al 12. El título del devocional de hoy es Unidad en diversidad. Unidad en diversidad. En el pasaje de hoy veremos que en la iglesia romana, tristemente, había orgullo. Un orgullo espiritual entre hermanos, entre cristianos, y habían dos facciones, dos grupos. Un grupo que decía que tenemos que seguir la ley judía y cuidarnos en lo que comemos, y viendo todas las restricciones alimenticias dijeron, lo más fácil es ser vegetarianos y no comer nada de carne. Entonces había un grupo mayormente de judíos que eran vegetarianos, que no comían la carne para agradarle a Dios. Y luego estaban los cristianos gentiles, que no sabían de ninguna restricción alimenticia, que fueron gentiles desde su nacimiento. Cuando conocieron a Cristo Jesús, entendieron que la salvación es por fe, es por gracia, y en el Nuevo Testamento no encontraron ninguna restricción en cuanto a la comida. Que vamos a ver cómo estos dos grupos tristemente se llenaron de orgullo, empezaron a juzgar al otro grupo, y cómo el apóstol Pablo dice que tenemos que mantenernos unidos en humildad y en amor. Dice, los débiles en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro, que es débil, come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces aquí dice el apóstol Pablo, cristianos, hermanos, sean unidos. Y dice a los que creen que tienen libertad para comer de todo tipo de comidas, que reciban al débil en la fe, pero no para tratar de convencerles, para contender sobre opiniones, sino en amor. El que come, el que tiene la libertad de comer cualquier tipo de comida, no menosprecie al que no come, no desprecie, no menosprecie, no humille al que no come, y el que no come tampoco juzgue al que come, porque Dios ha recibido a ambos. Nosotros no debemos de juzgar por estas cosas. Y este pasaje habla sobre un tema muy específico. No está hablando de juzgar así completamente, sino está hablando sobre el orgullo espiritual, sobre diferencias doctrinales que no son esenciales, ¿ok? En las cosas esenciales, por ejemplo, que la salvación es por fe, por gracia y no por obras, esas cosas ya la Biblia nos dice claramente lo que es correcto y lo que no es correcto, lo que le agrada a Dios, lo que no le agrada a Dios. Pero en cosas donde la Biblia no nos manda estrictamente, exactamente cómo debemos de portarnos, de hablar, de comer, de hacer las cosas, de vivir, tenemos la libertad. Y dice aquí el apóstol Pablo, encuentra aquí otro ejemplo, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor también come, para el Señor no come y da gracias a Dios. O sea, cada quien, cuando hace las cosas, busca de corazón agradarle a Dios, con un corazón sincero y entregado. Los judíos obviamente se enfocaban en adorar el día sábado, un día en específico, mientras que los gentiles decían, pues no es el día en sí que santifica las cosas, sino es el corazón de uno. Uno puede vivir una vida que le agrada a Dios todos los días, de lunes a sábado. No solamente los sábados que uno tiene que llegar religiosamente a adorar y a alabar a Dios, a presentarse ante Dios como un sacrificio vivo. Entonces el apóstol Pablo nos dice claramente, en las cosas que no son centrales, que no son esenciales,
podemos diferir en opinión, podemos tener creencias diferentes. Y dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 7, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Vivimos para agradarle a Dios y para servirnos mutuamente, para amarnos. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. En pocas palabras, el apóstol Pablo le está preguntando a los cristianos romanos, ¿eres Dios para juzgar a tu hermano? No, Dios nos va a juzgar perfectamente. Nosotros no somos nadie para juzgar en cosas doctrinales cuando hablamos de cosas no esenciales. Por ejemplo, ¿cuándo regresará Cristo Jesús? Si nosotros creemos en el milenio de Cristo Jesús. Estas cosas no son cosas esenciales, centrales. Entonces en esos puntos podemos tener diferencia de opiniones. Hay un lema de un teólogo luterano alemán que escribió un tratado en el año 1627, se llama Rupertus Meldenius. Este teólogo dijo lo siguiente: en las cosas esenciales, unidad. En las cosas no esenciales o no centrales, libertad. Pero en todo, caridad. Una vez más, en las cosas esenciales, unidad. En las cosas no esenciales, libertad. Pero en todas las cosas, caridad. Es decir, que sí, hay un lugar para conversaciones sobre la doctrina y especialmente sobre cosas que son centrales, y tenemos que luchar y defender las verdades bíblicas en esos puntos esenciales. Pero en cosas que no son centrales, hay libertad en Cristo. Pero siempre, mientras que en todas las cosas, sean las esenciales o las no esenciales, mostremos gracia, amor, humildad y caridad. Es decir, no juzguemos a las demás personas llenándonos de orgullo espiritual. En mi caso me es fácil juzgar a personas que tienen quizá una doctrina un poco diferente a la nuestra. O personas que manifiestan su amor, su gratitud hacia Dios y alaban a Dios de una manera distinta. Por ejemplo, los presbiterianos, los bautistas son un poco más reservados en su manera de expresarse en el culto, de alabar, de adorar a Dios. Mientras que tal vez en las iglesias pentecostales hay una expresión más activa, más efusiva hacia Dios. La gente salta y brinca y aplauden fuerte y empiezan a danzar y todas esas cosas. En la Biblia no encontramos ninguna palabra que dice que uno no puede o no debe de alabar a Dios de esa manera. Solamente porque no me guste tanto a mí o porque no es mi manera de hacer las cosas, no significa que yo debo de menospreciar y juzgar a esos hermanos. Si son hermanos en la fe y verdaderamente confiesan fe en Cristo Jesús, estamos de acuerdo con las doctrinas esenciales. Así que oremos para empezar el día de hoy. Dios, deme humildad, oh Señor, para poder recibir a mis hermanos con amor, con humildad, con el amor de Cristo Jesús. Y deme también, oh Señor, sabiduría, discernimiento para saber cuáles son cosas verdaderamente esenciales y cuáles son las cosas que no son centrales, que podemos nosotros tener diferencia de opinión. Que yo pueda recibir a esos hermanos en amor, no para tratar de corregirlos, sino porque Cristo Jesús nos ha unido en su gracia, en su amor. Somos una familia unida en Cristo Jesús, a pesar de nuestras muchas diferencias. Y así en diversidad podemos tener unidad, unión, como hermanos en Cristo Jesús.
Oremos de esa manera para empezar el día de hoy y nos estaremos viendo hoy en la noche para nuestra noche de oración y adoración. Dios los bendiga grandemente.